Muy bien, señores. Llegamos al capítulo 4. Y aquí se divide el primer ítem en el tema. Elegimos el tema manual, un competente enfoque de la tipología evaluativa en el primero de bachillerato. Objetivos. Vamos a evaluar la efectividad de los diferentes métodos de la tipología evaluativa en el aprendizaje de los estudiantes de primero de bachillerato. Vamos a identificar cómo la tipología evaluativa influye en el rendimiento académico y en las motivaciones de los estudiantes. Tercero, vamos a proponer estrategias de mejora en la evaluación en la tipología evaluativa que fomenta un aprendizaje significativo y un verdadero desempeño académico. Cuarto, vamos a analizar la relación entre la tipología evaluativa y el desarrollo de las competencias académicas en estudiantes de primero de bachillerato. Quinto, investigamos el impacto de la tipología evaluativa en la autosuficiencia y la autoconfianza de los estudiantes. Y sexto y último, en este caso, nos ha permitido diseñar un modelo de la tipología evaluativa que integre diversas tipologías para optimizar el proceso. Sobre todo es analizar el impacto de las tres, la magia, sí, o sea, lo que pasa al final de todo, como tipo de estadísticas. Entonces, señores, entramos al desarrollo. Esto es muy importante, o sea, nosotros proponemos este manual que profundiza el impacto del año ok, vimos tres tipologías, ¿cuál es el impacto? Ese es nuestro centro, ha sido el centro de todo este tema investigativo. Para comprender el perfil del estudiante podemos abordar varios conceptos, necesidades y contextos. Los aspectos que hemos considerado es la diversidad del aprendizaje, donde los estudiantes presentan diversos estilos y ritmos de aprendizaje, lo que requiere una variedad de métodos de evaluación para entender sus necesidades individuales. La motivación académica, la motivación de los estudiantes puede influir en su rendimiento y cómo se corresponden a los diferentes tipos de evaluaciones y que fomentan la autoevaluación. Pueden aumentar sus intereses y compromisos, no se lo niega. Aquí tenemos después la autonomía y responsabilidad, habilidades críticas y analíticas, contexto socioemocional. El bienestar emocional de los estudiantes puede afectar su rendimiento. Las evaluaciones se consideran en el contexto emocional y social, pueden ser más efectivas y justas. Los intereses y aspiraciones, los estudiantes comienzan a definir sus intereses académicos y profesionales después. Las evaluaciones que salían con sus aspiraciones pueden aumentar la relevancia del compromiso, la colaboración en trabajo del equipo, la retroalimentación constructiva, la evaluación formativa versus la sumativa, que son ideales, la adaptación a la tecnología, las expectativas académicas, el desarrollo de competencias, la inclusión y equidad, la evaluación auténtica, la reflexión sobre el aprendizaje, que nos permite fomentar la reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje, puede ayudar a los estudiantes a identificar sus fortalezas y áreas de mejora, lo que es esencial para su desarrollo personal y académico. Al abordar estos conceptos podrás ofrecer una comprensión más profunda del perfil del estudiante de bachillerato y cómo la tipología evaluativa puede adaptarse para satisfacción de sus necesidades. Por eso es ideal todos los contextos investigados para poder haber conseguido la realización de esta propuesta, que espero que haya sido de su deleite. Buenas tardes, estimado docente. Mi nombre es Elizabeth Vargas Vaquerizo, estudiante de la maestría en Bachillerato Mención Ciencias Sociales. En esta oportunidad vamos a dar a conocer nuestra propuesta del capítulo 4 de nuestra investigación y de nuestro proyecto áulico. En primer lugar, tenemos nuestra planificación sobre las evaluaciones diagnósticas, cómo la aplicamos con nuestros estudiantes, qué tipo de actividades podemos hacer con nuestros estudiantes acerca de la evaluación diagnóstica. Como docentes sabemos que antes de iniciar una clase hay ya anticipadamente una planificación en la cual debemos hacer cumplir con nuestros estudiantes. De esta manera vamos a conocer el primer contexto del presente manual. Tipología evaluativa, evaluación diagnóstica. Vamos a conocer la definición de la evaluación diagnóstica. ¿Cómo podemos hacer conocer la importancia de la evaluación diagnóstica? Podemos comenzar explicando qué es la evaluación diagnóstica. Podemos decir también que es un proceso que se utiliza al inicio de un curso o una unidad para identificar los conocimientos previos, habilidades y necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es el propósito de aplicar la evaluación diagnóstica? El propósito de aplicar la evaluación diagnóstica al inicio de un periodo lectivo destaca que su objetivo principal es obtener información que permita a los docentes adaptar la enseñanza a las características y necesidades de cada uno de los estudiantes. Enseguida vamos a conocer las características de la evaluación diagnóstica. Como primer punto tenemos la temporalidad. ¿Qué tiempo debe durar la aplicación de la evaluación diagnóstica? Pues bueno, esta evaluación se realiza antes de iniciar un proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso se dice que se realiza a inicio de un periodo lectivo. En segundo punto tenemos enfoque en el estudiante. ¿Qué propósito tiene en el estudiante la evaluación diagnóstica? Se centra en las habilidades y conocimientos previos de cada uno de los estudiantes. También tenemos un tercer punto, instrumentos variados. ¿Cómo podemos realizar la evaluación diagnóstica? ¿Qué podemos utilizar para realizar la evaluación diagnóstica? Bueno, podemos incluir pruebas, encuestas, entrevistas, cuestionarios y actividades prácticas para evaluar a nuestros estudiantes de manera diagnóstica. Continuamos, vamos con la importancia de la evaluación diagnóstica. ¿Cuán importante es la evaluación diagnóstica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes?
Tenemos aquí un primer punto, la personalización del aprendizaje. ¿Qué nos permite la personalización del aprendizaje? Permite a los docentes adaptar su enseñanza a las necesidades específicas de cada uno de los estudiantes. Recordemos que en muchas unidades educativas, por no decir en todas, tenemos estudiantes con necesidades especiales y que como docentes sabemos y debemos aplicar un aprendizaje y una enseñanza personalizada a nuestros estudiantes con necesidades especiales. Tenemos el siguiente punto, identificación de dificultades. Aquí es muy importante que como docentes estemos atentos a las dificultades que pueden presentar nuestros estudiantes al momento de adquirir un nuevo conocimiento, porque esto va a ayudar a detectar áreas en las que los estudiantes pueden tener dificultades, lo que permite intervenir a tiempo. Muy bien, excelente concepto sobre la identificación de dificultades en nuestros estudiantes. Y yo creo que para mí, como docente, la más importante es la motivación. ¿Qué nos permite la motivación? Conocer el nivel de los estudiantes puede ayudar a establecer metas alcanzables y motivadoras, la cual va a despertar el interés del estudiante por aprender. Continuamos. Tenemos ya el siguiente punto, ejemplos de evaluación diagnóstica. Vamos a ver, el primer ejemplo son las pruebas iniciales. Son las pruebas iniciales que comienzan con exámenes cortos que evalúan los conocimientos previos sobre un tema en específico. También tenemos los cuestionarios, que son encuestas que permiten conocer las expectativas y experiencias previas de los estudiantes. Tenemos también las actividades en grupo, que son dinámicas que fomentan la información y permiten observar habilidades sociales y de trabajo en equipo. Muy bien, vamos a ver la segunda parte de este primer contexto, en la cual tenemos con el punto actividades prácticas. Obviamente estamos hablando de las actividades prácticas dentro de la evaluación diagnóstica. ¿Sí? Tenemos role playing. Divide a los participantes en grupo y pídeles que diseñen una actividad de evaluación diagnóstica para un tema específico, luego que presenten sus ideas en grupo. También tenemos el análisis de casos. Presenta un caso donde se haya utilizado la evaluación diagnóstica y discute los resultados y las decisiones tomadas a partir de ella. Claramente el docente con los estudiantes. Vamos al siguiente punto, que es el cierre. ¿Cómo cerramos o cómo culminamos una evaluación diagnóstica? Tenemos aquí, a través de la reflexión, invitan a los participantes, en este caso a los estudiantes, a reflexionar sobre cómo pueden implementar la evaluación diagnóstica en su práctica docente y qué beneficios pueden esperar luego de aplicar esta evaluación. Muy importante dentro del contexto educativo. Utiliza preguntas y respuestas. Abre un espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias relacionadas con la evaluación diagnóstica. Tenemos otro punto muy importante aquí que nos dice materiales de apoyo. ¿Qué materiales de apoyo debemos utilizar para esa evaluación diagnóstica? Preparar una presentación visual, ya sea diapositivas o videos, que resumen los puntos claves sobre la evaluación diagnóstica, proporciona folletos o guías que incluyan ejemplos, herramientas y estrategias de aprendizaje sobre la evaluación diagnóstica. Muy bien. Tenemos el siguiente punto, evaluación del taller. Al final, realiza una breve evaluación del taller para obtener retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Como recomendación en la evaluación diagnóstica, para realizar un taller sobre la evaluación diagnóstica, comienza explicando su definición y propósito, enfatizando que se trata de un proceso que permite identificar los conocimientos previos de cada uno de los estudiantes. Muy bien, pasamos ya a la evaluación formativa. Asimismo, presentamos nuestra planificación, donde podemos observar una explicación clara y concisa de la evaluación formativa. Con esto pasamos al contexto número 2, tipología evaluativa, evaluación formativa. Muy bien, en la introducción tenemos la definición de la evaluación formativa. Comienza explicando qué es la evaluación formativa. Se puede decir que es un proceso continuo que se utiliza para monitorear el aprendizaje de los estudiantes y proporcionar retroalimentación que les ayude a mejorar. Tenemos el propósito de la evaluación formativa. Destaca su objetivo principal y mejora el aprendizaje y la enseñanza, no solo en calificar. Muy bien. Pasamos ya al siguiente punto, características de la evaluación formativa. Continuidad. Se realiza de manera regular durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Retroalimentación. Proporciona información útil para que los estudiantes comprendan sus fortalezas y áreas de mejora. Adaptabilidad. Permite ajustar la enseñanza según las necesidades de cada uno de los estudiantes. Tenemos el siguiente punto. Diferencias con la evaluación sumativa. ¿Cuál es la diferencia entre la evaluación formativa y la evaluación sumativa? Pues bien, explicar cómo la evaluación formativa se centra en el proceso de aprendizaje, mientras que la evaluación sumativa se enfoca en el resultado final, es decir, las calificaciones, exámenes finales. Seguimos con las estrategias de evaluación formativa. Tenemos preguntas y respuestas
realizar preguntas abiertas durante la clase para fomentar la participación en los estudiantes. Cuestionarios breves. Usa y utiliza encuestas o cuestionarios cortos, pueden ser de opción múltiple para evaluar la comprensión. También tenemos las rúbricas. Muy bien, también tenemos las rúbricas. Muestra ejemplos de rúbricas que se pueden utilizar para evaluar tareas y proyectos. Autoevaluación y coevaluación. Fomenta que los estudiantes evalúen su propio trabajo y el de sus compañeros. Vamos a la segunda parte del contexto número 2. Actividades prácticas. Role playing. Divide a los participantes en grupos y pídeles que diseñen una actividad de evaluación formativa para un tema específico. Estudio de casos. Presenta un estudio donde haya utilizado la evaluación formativa y y discuta los resultados. Tenemos el cierre, donde también tenemos la reflexión. Pide a los participantes que compartan sus impresiones sobre cómo pueden implementar la evaluación formativa en su práctica. Preguntas y respuestas. Abre un espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias. Tenemos también materiales de apoyo. Prepara una presentación visual, como las diapositivas, que resuma los puntos claves de la evaluación formativa y proporciona folletos o guías que incluyan ejemplos de herramientas y estrategias de la evaluación formativa. Tenemos la evaluación del taller. Al final, puedes realizar una breve evaluación del taller para obtener retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Con este enfoque podrás ofrecer un taller claro y efectivo sobre la evaluación formativa, ayudando a los participantes a comprender su importancia. Muy bien. Con esto pasamos a la evaluación sumativa. Asimismo, al igual que las demás evaluaciones, hemos realizado una planificación explicando los puntos clave e importantes de esta evaluación que forma parte crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los estudiantes que forman parte de la educación. Muy bien, vamos a este contexto número 3, tipología evaluativa, evaluación sumativa. Vamos a la definición de la evaluación sumativa. ¿Cómo podemos hacer conocer sobre esta evaluación? Podemos explicar qué es la evaluación sumativa. Podemos decir que es un tipo de evaluación que se utiliza al final de un proceso de enseñanza-aprendizaje para medir el nivel de logro de los estudiantes en relación con los objetivos de aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de la evaluación sumativa? Destaca que su objetivo principal es calificar el aprendizaje y determinar si los estudiantes han alcanzado los estándares establecidos. Es decir, con la evaluación sumativa vamos a conocer y a fijarnos como docentes si nuestros estudiantes alcanzaron todas las destrezas propuestas en nuestra planificación. Tenemos las características principales de la evaluación sumativa. Momentos claves. Se lleva a cabo al final de un periodo de instrucción, como al final de un curso, unidad o proyecto. En la actualidad o en las distintas instituciones educativas, la evaluación sumativa se la realiza en cada trimestre, trimestre 1, trimestre 2 y finalmente el trimestre 3, que es donde culmina el periodo escolar. Resultados. Proporciona una medida de reconocimiento del estudiante que generalmente se traduce en una calificación o puntuación. Enfoque en el resultado. Se centra en lo que los estudiantes han aprendido, logrado, en lugar de un proceso de aprendizaje. Tenemos también tipos de evaluación sumativa. Tenemos examen final, proyectos finales, presentaciones. Los exámenes finales es donde podemos evaluar los conocimientos adquiridos al final de un curso o un periodo escolar. Proyectos finales, trabajos que integran lo aprendido y se presentan al final de un periodo. Presentaciones, evaluaciones orales que permiten a los estudiantes demostrar su comprensión de un tema. Esto lo podemos aplicar dentro de cada uno de los trimestres que como docentes ya conocemos. Esto ayudará al estudiante a comprender o como docentes podemos medir el nivel de comprensión sobre un tema en cada uno de los estudiantes. Tenemos también ejemplos prácticos. Ejemplos prácticos. Proporciona ejemplos concretos de evaluación sumativas como examen de matemáticas, un ensayo final en literatura o un proyecto de ciencias naturales. Puedes mostrar ejemplos de rúbricas que se utilizan para calificar estas evaluaciones. Vamos con la segunda fase de este tercer contexto. Actividades prácticas. Análisis de casos. Divide a los participantes en grupos y pídeles que analicen una evaluación sumativa en un contexto educativo. ¿Qué se evaluó? ¿Cómo podemos evaluar?
cómo se utilizó la información. El cierre. Reflexión. Invita a los participantes a reflexionar sobre la importancia de la evaluación sumativa en su práctica docente y cómo puede influir en el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Preguntas y respuestas. Abre un espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias relacionadas con la evaluación sumativa. Material de apoyo. Material de apoyo. Asimismo, preparamos presentación visual con diapositivas que resuman los puntos claves sobre la evaluación sumativa, proporcionando folletos o guías que incluyan ejemplos de herramientas y estrategias de la evaluación sumativa. Con este tercer contexto de la tipología educativa, hablando sobre la evaluación sumativa, cuál es su impacto y su enfoque en el aprendizaje de los estudiantes, damos paso a nuestra compañera Brigitte Merchant para dar a conocer los siguientes contextos de esta tipología evaluativa. Muy bien, compañera, gracias por explicarnos las 3 secciones del manual. Ahora vamos a explicar la 4ª sección del manual. Esta sección del manual, que es la 4ª, obtiene por el tema la diferenciación entre las tipologías evaluativas que abarcan las diagnósticas, evaluación formativa y evaluación sumativa. Señores, realizar un taller con la tipología evaluativa general, porque los 3 primeros talleres hablaba de manera individual. Este taller, su especialidad es porque unifica, especializa en las 3. En la cuestión del área de la educación de bachillerato, es una excelente manera de equipar a los educadores con herramientas prácticas y conocimientos relevantes. La introducción. En la introducción tenemos que enfocarnos en el objetivo del taller. Explicar el propósito del taller es comprender y aplicar correctamente las evaluaciones diagnósticas, formativa y sumativa en la educación. Y, ¿por qué no?, aclarar la importancia de esta tipología evaluativa. Comentarlo brevemente, cómo todas estas tipologías evaluativas son fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que permiten identificar necesidades, monitorear el progreso y medir el rendimiento. En cuanto a la evaluación diagnóstica, podemos aclarar la definición y el propósito, que se realiza al inicio de cada curso o unidad para identificar los conocimientos previos, habilidades y necesidades de los estudiantes. Sus características se centran en el estudiante y su contexto. Ayudar a los docentes a adaptar su enseñanza. Y las herramientas son pruebas iniciales, encuestas con conocimientos previos, entrevistas, actividades diagnósticas. La actividad práctica definitivamente sería dividir a los participantes en grupos y pedir que diseñen una breve evaluación diagnóstica para un tema específico. Luego cada grupo presenta su evaluación y discute cómo podría adaptarse a las necesidades de los estudiantes. En cuanto a la evaluación formativa, así mismo se definiría su propósito y definición, que es durante el proceso de enseñanza para monitorear el aprendizaje y proporcionar retroalimentación continua. Las características se centran en el proceso de aprendizaje, permitir ajustes en la enseñanza en tiempo real, ejemplos de estrategias, cuestionarios breves, discusiones en claustros, evaluaciones, rúbricas, observaciones. El role play simula una clase donde el rol del juego. Podríamos simular una clase donde se implementen estrategias de evaluaciones formativas. Los participantes pueden actuar como estudiantes y educadores y luego reflexionar sobre la experiencia. Preguntar al final cómo se sintieron y qué aprendieron durante esta actividad para llegar a la evaluación sumativa, que así mismo tenemos que aclarar que se realiza al final del periodo de la instrucción para medir el rendimiento y los logros del estudiante. Sus características se centran en el resultado final del aprendizaje, proporcionando una medida de rendimiento académico. Los ejemplos de herramientas son los exámenes finales, los proyectos, las presentaciones, los trabajos escritos. La actividad práctica, diseñar una evaluación sumativa, pedir a los estudiantes que diseñen una evaluación sumativa para un tema específico, incluyendo criterios de evaluación. Luego discuten cómo estas evaluaciones pueden reflejar el aprendizaje del estudiante y cómo se puede utilizar los resultados para mejorar la enseñanza. Discute cómo las evaluaciones diagnósticas, formativas y se complementan entre sí. Aquí está la magia de este taller. Cómo pueden influir el aprendizaje de los estudiantes, las estrategias para apoyar el aprendizaje del estudiante. Es importante hablar sobre la importancia de proporcionar la retroalimentación constructiva y apoyo emocional durante el proceso de evaluación. Y bueno, cerramos con una reflexión final, invitar a los estudiantes o estudiantes participantes a reflexionar sobre cómo pueden aplicar lo aprendido en su práctica educativa, cómo pueden mejorar sus estrategias de evaluación. Preguntas y respuestas, abre el espacio para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias relacionadas con las evaluaciones. El material de apoyo, siempre es la presentación visual que estamos viendo, profesional el folleto, que está ahí repositado en la página, en este taller específico que unifica las 3, y la evaluación del taller. Al finalizar se debe realizar una evaluación del taller para obtener retroalimentación sobre cómo funcionó y lo que se puede mejorar. Con esta estructura podrás ofrecer un taller claro y efectivo que ayude a los participantes a comprender y aplicar correctamente las evaluaciones. Ya con el propósito original de este taller, este 4º taller, es que ya los participantes sepan distinguir, abrir y cerrar de ojos, a diferencia que el primer taller se centra en uno, el otro, el tercero en otro. El cuarto es como que permite ya a un participante diestro que sabe discernir el conocimiento. Entonces así avanzamos al taller número 5. Entonces, señores, en cuanto a la 5ª sección de este manual, el tema es los aspectos del aprendizaje con la tipología evaluativa. Realizar un taller sobre las implicaciones del aprendizaje en la educación de bachillerato es una excelente oportunidad para explorar cómo se produce el aprendizaje en esta etapa y cómo afecta a los estudiantes. Entonces,
La introducción, los objetivos del taller, explicar brevemente el propósito del taller, qué es comprender las implicaciones del aprendizaje en la educación de bachillerato y cómo éste impacta en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. La importancia, comenta sobre la relevancia en esta etapa educativa como un puente entre la educación secundaria y la educación superior y hasta el mundo laboral. También es importante aquí en este caso, los conceptos claves sobre el aprendizaje, explicar qué es el aprendizaje, la tipología del aprendizaje, enfatizando que es un proceso activo y constructivo sobre todo. Las teorías del aprendizaje puede ser el conductivismo, el constructivismo, el aprendizaje significativo y cómo influyen a la enseñanza en el bachillerato educativo. La característica del aprendizaje en bachillerato es la autonomía, el pensamiento crítico, la diversidad de estilos de aprendizaje, porque es importante reconocer que los estudiantes tienen diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, lo que requiere una enseñanza diferenciada. Implicaciones de aprendizaje en la educación de bachillerato, desarrollo personal y social. El aprendizaje en esta etapa no solo se centra en el contenido académico, sino también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales, la preparación para el futuro, cómo el aprendizaje en el bachillerato prepara a los estudiantes para la educación superior y el mundo laboral, la motivación y el compromiso, señores. La estrategia para fomentar el aprendizaje efectivo, aprendizaje activo, la evolución formativa, el apoyo emocional, actividades prácticas, en este caso podrían ser actividades dinámicas, para contarle impactar al estudiante cursando el bachiller, estudios de caso, presentar casos, estudiantes de bachillerato y discutir estas implicaciones del aprendizaje y cómo se podría apoyar su desarrollo en alguna junta de curso. El cierre, la reflexión final, la invitación a los participantes a reflexionar cómo pueden aplicar lo aprendido en su práctica evaluativa y qué cambios pueden implementar para mejorar el aprendizaje en sus estudiantes. Preguntas y respuestas, abrir un espacio para que los asistentes hagan preguntas y compartan sus experiencias, los materiales de apoyos, como en este caso la presentación visual, folletos y la evaluación del taller. Al final realiza una breve evaluación del taller para obtener retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Entonces, señores, la segunda sección del aprendizaje, para realizar ya sería del aprendizaje, ahora sí enfocándonos en las tres tipologías evaluativas, diagnóstica, formativa y sumativa. Y asimismo comenzamos con el objetivo del taller, que es comprender las implicaciones del aprendizaje y cómo aplicarlas correctamente en la tipología evaluativa para ellos, pues. La importancia del aprendizaje, las implicaciones del aprendizaje en la educación de bachillerato, el desarrollo cognitivo y emocional, la motivación, el compromiso, la diversidad de estilos de aprendizaje, la evaluación diagnóstica, definir, dar el propósito que es previo a las necesidades educativas, las actividades prácticas, el diseño de una evaluación diagnóstica, podríamos dividir participantes en grupos, pedir que los docentes también, en este caso para los profesores, que diseñen una actividad súper dinámica. En cuanto a la evaluación formativa, así mismo hay que aclarar que estén en el discernimiento para ya ahorita mezclar, poder diferenciar esa mezcla y poder diferenciar en la evaluación diagnóstica formativa. El role-play sería como que simular una clase donde se implementan estrategias de evaluación formativa. Los participantes pueden actuar como estudiantes y educadores y luego reflexionar sobre la experiencia. Esto es aplicable tanto para los estudiantes como para los docentes. La evaluación sumativa explica que la evaluación sumativa se realiza al final de un periodo de instrucción para medir rendimiento. Y el diseño de esta evaluación sumativa pedir a los estudiantes que diseñen una evaluación sumativa para un tema específico, incluyendo criterios de evaluación, y luego discutir cómo estas evaluaciones pueden reflexionar un mejor aprendizaje. La integración de evaluaciones y aprendizaje. Perfecto, aquí está el punto clave. La reflexión sobre la relación discute cómo las evaluaciones diagnósticas formativa y sumativa pueden influir en el aprendizaje de los estudiantes. Estrategias para apoyar el aprendizaje. Habla sobre la importancia de proporcionar retroalimentación constructiva y apoyo emocional durante el proceso evaluativo. Y cerramos con una reflexión final, preguntas y respuestas, los materiales de apoyo respectivos. Y la evaluación del taller al final realiza para obtener retroalimentación sobre lo que funciona y lo que se puede mejorar. Con esta estructura dada, podemos ofrecer un taller claro y efectivo que ayude a los participantes a comprender absolutamente todo. Y la tercera sección de este taller es en cuanto para reforzar el aprendizaje, las implicaciones del aprendizaje, para explorar cómo se produce el aprendizaje en la etapa y cómo afecta a los estudiantes. Y bueno, señores, llegamos a la sexta sesión de este manual. Aquí nos vamos a centrar en los aspectos de rendimiento académico con la tipología evaluativa. Asimismo, la introducción, donde se explica el objetivo del taller, la importancia del rendimiento académico. En la definición del rendimiento académico, señores, que incluye aspectos como calificaciones, habilidades adquiridas y competencias desarrolladas, factores que influyen en afectar el rendimiento académico, como el entorno familiar, la motivación, la calidad de la enseñanza y las condiciones socioeconómicas. Las implicaciones del rendimiento académico, el acceso a la educación superior posteriormente, desarrollo de habilidades, impacto en la autoestima y motivación. Señores, la consecuencia del bajo rendimiento usualmente podría ser la deserción escolar, las oportunidades laborales, la salud mental. Eso es muy importante analizar en este taller. Las estrategias para mejorar el rendimiento académico, intervenciones tempranas, metodologías activas, apoyo psicoemocional, las actividades prácticas, dinámicas grupales, estudios de casos y aquí, analizar a los estudiantes con bajo rendimiento académico y discutir en grupos las posibles intervenciones positivas y estrategias para mejorar la situación. Cerramos con una reflexión final, preguntas y respuestas, el material de apoyo, tanto la presentación visual como el material con el que nos sustentamos esto. Señores, la evaluación del taller, reflexionar sobre esto, para obtener la retroalimentación sobre lo que funcionó y lo que se puede mejorar. Una parte 2 de esta temática. Este es su taller, mezclar el rendimiento académico con la tipología evolutiva. El primero, como para aclarar qué es el rendimiento académico. El segundo, mezclado con la tipología evolutiva. Es como importante, como nosotros como docentes, llevar muy bien eso. Entonces hacemos la introducción y cómo aplicarlas correctamente a las evaluaciones diagnósticas formativas y sumativas, la importancia del rendimiento académico, las implicaciones del rendimiento académico,
Aquí, muy aparte de las calificaciones de habilidades adquiridas, las personales, la motivación, autoestima y habilidades de estudios, familiares, el apoyo familiar, ambiente en el hogar, escolares, calidad de la enseñanza, recursos disponibles, consecuencias del bajo del rendimiento, muy similar al anterior. Y en los aspectos de la evaluación diagnóstica, asimismo, diseñar una evaluación diagnóstica, dividir a los participantes en grupos y pedirles que diseñen una breve evaluación diagnóstica para un tema específico, luego compartan sus ideas y discuten cómo podrían adaptarse a las necesidades de estudiantes. Y en cuanto a la evaluación formativa, definir definición y propósito. La actividad práctica sería simular una clase donde se implementen estrategias de evaluación formativas, la evaluación sumativa, asimismo definir la definición y el propósito. Y aquí más que nada pues sería pedir a los participantes que diseñen una evaluación sumativa para un tema específico, la integración de estos valores, de estas evaluaciones y rendimiento académico. Y bueno, más que nada aquí abrir ese espacio de preguntas y respuestas para que los asistentes hagan preguntas o compartan sus experiencias relacionadas con el rendimiento académico y las evaluaciones tipología, pues de evaluación. Bueno, señores, llegamos a la 7ª sesión de este manual. Aquí este manual habla sobre el perfil del estudiante de bachillerato. Y en primer lugar, en la primera sección de este manual están sirviendo subsecciones. Realizar el primer taller es para que comprendan los participantes y sean empáticos los docentes con el perfil del estudiante de bachillerato. Aquí hay que explicar la introducción para fomentar la empatía hacia sus experiencias y desafíos en el proceso de enseñanza, la importancia de la empatía para mejorar la comunicación y el apoyo de los estudiantes, las características, desarrollo cognitivo, emocional, la búsqueda de identidad, presiones académicas y sociales. También otro aspecto serían los desafíos comunes que enfrentan los estudiantes de bachillerato, el estrés, la ansiedad, el equilibrio entre estudios y vida personal, la falta de apoyo. Ejercicios de empatías. Podría ser dividir el grupo del estudiante y pedir que representen diferentes situaciones en que un estudiante de bachillerato podría enfrentar, por ejemplo, la presión de un examen, la falta de apoyo en casa, la búsqueda de su identidad. Después de cada representación discute cómo se sintieron y qué podrían hacer para apoyar a esos estudiantes, la reflexión personal, pedir a los participantes que compartan experiencias personales de su propia adolescencia, será muy increíble, y cómo se sintieron en situaciones similares. Bueno, en cuanto a las estrategias para fomentar un buen entorno académico, está la escucha activa, las condiciones abiertas, el apoyo emocional. Y para cerrar, la reflexión final de cómo aplicar lo aprendido en sus prácticas educativas y en su relación con los estudiantes, la preparación materiales de apoyo, la preparación visual y el folleto y guía. Evaluación del taller. Al finalizar se realiza una breve evaluación del taller para obtener retroalimentación. En la sección 2 de este tema, los aspectos del perfil del estudiante de primer bachillerato con la tipología evaluativa, está asimismo presentar la introducción, cómo comprender este perfil de este estudiante y incluir las evaluaciones diagnósticas, formativas y en otras palabras sería la tipología. Otro aspecto sería la evaluación diagnóstica, la definición y propósito, explicar las necesidades del estudiante, las herramientas, ahí sería la evaluación formativa, definición y propósito, la actividad respectiva y también asimismo la integración de todas las evaluaciones de empatía. Reflexión, en primer lugar, sobre la empatía en la evaluación, discute cómo todas estas evaluaciones pueden ser diseñadas y aplicadas de maneras que consideren las experiencias y desafíos de estudiantes, estrategias para apoyar a los estudiantes, habla sobre la importancia de proporcionar retroalimentación constructiva y apoyo emocional durante el proceso de evaluación, y la reflexión final, invitar a los participantes a reflexionar de cómo pueden aplicar lo aprendido y cómo pueden ser más empáticos con los estudiantes al momento de aplicar la tipología evaluativa. Y bueno, abrir preguntas y respuestas para escuchar las experiencias. Entonces así culminamos la propuesta y así mismo llegamos a las referencias bibliográficas y ha sido un placer expresar todo este tema.